Señor, todo cambia. Todo cambia y ese es el nuevo diseño. Por eso Eclesiastés capítulo 2 versículo 24, mira lo que nos dice. A veces pensamos el trabajo es como una maldición, el trabajo es como un castigo. Para el pecador, para el hombre caído, el hombre degradado sí lo es, pero para nosotros ¿qué es? Dice Eclesiastés 2:24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Ves? Fíjate, Dios quiere que nos gocemos en el trabajo, no que el trabajo sea un sacrificio, una cosa dura, estemos murmurando. No importa el trabajo que Dios nos dé. En mi caso yo puedo testificar, el trabajo que yo tenía en ese momento era el trabajo que yo menos humanamente hubiera querido, el que más me quebrantaba, pero cuando pude descansar, entrar en ese descanso en el Señor, honestamente yo pude encontrar el disfrute y el gozo en el trabajo. Dios quiere que disfrutemos nuestra vida, pero fíjate, como mayordomos Él nos pone a trabajar, pero que Él quiere que sus mayordomos trabajemos para Él y trabajemos para nuestras necesidades, pero todo lo hagamos en disfrute. Bueno, ¿cuántos están con gozo en esta mañana? Gloria a Dios. Le damos ese aplauso al Señor Jesucristo, que lo merece todo. Vamos para los que no estuvieron ayer, pues vamos a continuar. Ayer estuvimos todo el día estudiando, meditando acerca de la mayordomía y las finanzas conforme a las escrituras, a la Biblia, a la palabra de Dios. Y hoy vamos a terminar. Básicamente ha sido como una conferencia de fin de semana, pero hoy vamos a procurar terminar y vamos a enfocarnos mayormente en el tema de la mayordomía, que es muy importante que nosotros podamos recibir esa revelación, aunque cuando pensamos en mayordomía nos parece algo lógico y sencillo, pero en realidad, según la palabra de Dios, la mayordomía tiene básicamente que ver con el manejo del tiempo, de los recursos, de los talentos, de las posesiones o los recursos financieros también. Por lo tanto, también tiene que ver cómo nos relacionamos con las demás personas de acuerdo al diseño de Dios. En la época de Jesús, en la época de los apóstoles, la mayordomía era manejada fundamentalmente por esclavos. El amo tenía esclavos y el amo se iba y dejaba encargado a un mayordomo de sus bienes y de sus intereses para que los administrara y los manejara mientras él estaba ausente. Y por eso cuando ese amo regresa a su propiedad, ese amo llama a cuenta al mayordomo, revisa ese mayordomo cómo administró sus bienes, y conforme a lo que ese mayordomo haya hecho, pues el amo por un lado lo puede premiar o lo va a castigar. Bienaventurados los siervos a los cuales su Señor cuando regrese los halle vigilantes, los halle haciendo su voluntad. Dios nos pone el ejemplo, esa figura de un siervo y un Señor, y dice, y cuando el Señor regrese, si los siervos no se prepararon ni hicieron conforme a su voluntad, van a recibir muchos azotes. Esto nos lleva a entender este concepto de mayordomía, porque nosotros no estamos aquí en la tierra por casualidad o porque sí. Simplemente muchos cristianos piensan que todo se trata de que reconozcamos a Jesucristo, lo recibamos, seamos salvos y nos vamos para el cielo. Y eso no es en sí el propósito del evangelio. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito en esta tierra, y Dios nos ha llamado para que llevemos a cabo ese plan. Seamos participantes, seamos colaboradores de Dios, para que podamos Dios y nosotros trabajar juntos para cumplir el propósito para el cual Dios nos ha creado y ha hecho todo el universo. Podemos tomar como ejemplo bíblicos el caso, por ejemplo, de José en el Antiguo Testamento y Potifar. Muchos de ustedes saben que José, estando esclavo
en las tierras de Egipto. Potifar, uno de los administradores del faraón, pues lo halló, lo consideró su mayordomo. Dice Génesis capítulo 39, versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Le entregó a José Potifar todas sus cosas, toda su casa, toda su administración, para que José manejara todas sus propiedades, todas sus pertenencias y los administrara conforme al buen criterio de José, siempre y cuando obviamente José pudiese interpretar la voluntad de su amo, en este caso Potifar. Entonces igual sucedió con el faraón. El faraón, sabemos que en esta época el faraón, Egipto era, digamos, la potencia mundial, era el lugar más poderoso de la tierra, la nación más poderosa, y el faraón era pues el presidente, el director, el faraón. En la época era el faraón. El faraón tenía toda la autoridad, y el faraón nombra a José para que administre la tierra de Egipto. O sea, le delega su poder, le delega su autoridad, y por lo tanto José estaba por encima de todos los egipcios, y le dio autonomía para administrar las cosas. Faraón confió en él, dependió de él, y así fue como José administra prácticamente esa nación, ese imperio, como si fuera el faraón. Pero no era el faraón, dependía del faraón. El faraón seguía teniendo la autoridad. Sin embargo, José tenía toda la atribución de parte del faraón para llevar a cabo su administración. Esto lo vemos, esta figura de mayordomía la vemos desde Génesis, cuando Dios crea al hombre. Por ejemplo, quiero que meditemos en este aspecto fundamental, y es que cuando Dios crea al hombre, le entrega toda la tierra al varón, Adán, y le da animales y todo, e incluso le dice: pon nombres a los animales. Fíjate, el poner nombres a los animales era una función de autoridad, de decir cómo se iba a llamar cada animal. Pero dice la escritura que no se halló ayuda idónea para Adán a través de todos los animales. Por lo tanto, Dios vio que era necesario darle una ayuda idónea a su mujer. Cuando en Génesis 2:3 Dios forma a la mujer de la costilla de Adán, ¿qué fue lo que dijo Adán? Génesis 2:23. Dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Amén. Vemos cómo Adán vio a su mujer como parte de él, como si fuera uno con él. Por eso la llamó varona, porque consideró que había salido de él, era parte de él, y él no era, digamos, superior a ella, eran una unidad. Y Dios los creó al varón y la mujer, y los puso y les dio una función de administrar la tierra, el jardín, en este caso el huerto, y los hizo responsables para que pues llevaran a cabo esa obra, esa administración. Sin embargo, todos sabemos que Adán y Eva fallaron, se rebelaron contra Dios. Dice: nosotros como mayordomos nos da esas pautas: afánate por cada día. Y por eso también nos enseñó a orar. Cuando Jesús les enseña a orar a sus discípulos, dice: ora así. Y entonces parte de esa oración es, ¿cómo nos enseñó a orar? Danos hoy el pan de cada día. Danos hoy el pan de cada día. O sea, fíjate cómo Dios nos enseña que pidamos el pan de cada día. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto tenía que entrar a una relación de dependencia con Dios. Y ahí en el desierto Dios les proveía cada día su comida. ¿Cómo? A través del maná que caía del cielo. Fíjate, y entonces cuando yo le proveía el maná, Dios les decía: solamente recojan la provisión de este día, no recojan más. Si recogen más, ese excedente, ese sobrante, se lo va a comer los gusanos, se va a podrir. Entonces solamente recoge lo del día, y mañana vas a depender de mí, de que yo te vuelva
a proveer la comida, te vuelva a dar la provisión del mañana. Fíjate, ese es un principio que aplica para todos nosotros los mayordomos. Por eso los seres humanos generalmente vivimos preocupados por el futuro, angustiados por el futuro, estresados por el futuro, por las cosas del mañana, y eso afecta nuestra vida emocional y afecta nuestra vida espiritual. Y si funcionamos de esa forma, estamos por fuera de la voluntad y el diseño de Dios. Dios quiere que como mayordomos, como hijos de Dios, estemos enfocándonos cada día. Hoy es el día que tenemos que tomar atención, estar presentes, hacer las cosas para el Señor, hacer las cosas para su propósito, trabajar para Él. Y hoy es el día que Dios se va a encargar de darnos la provisión. Por lo tanto, también recuérdate que aún en esa época había a veces familias, porque Dios les decía: recojan lo necesario para cada casa. Habían personas que era muy difícil saber con precisión cuánto era lo necesario. Entonces había personas que recogían un poquito más, otras un poquito menos, pero al final milagrosamente Dios ajustaba esas medidas para que fuera exactamente lo que cada familia necesita. Por eso, en este principio de la mayordomía, nosotros tenemos que entender de que debemos estar contentos con lo que Dios nos da cada día. Fíjate, la avaricia, el pecado de la avaricia que estuvimos hablando y meditando ayer, ¿en qué consiste? En que estamos siempre buscando más, queriendo más. Todo lo que los ojos ven, quieren, no se cansan de desear. Entonces esa es la avaricia, pero el Señor nos manda y nos pide, si nosotros estamos completos y satisfechos con Él, que podamos estar contentos. O sea, esa palabra contentamiento es muy importante, contentos cada día con lo que Dios nos da, y eso nos da plenitud de vida, nos da una abundancia de vida. Debemos pedirle al Señor y mirar las maravillas de Dios y darle gracias a Dios por todo lo que tenemos en cada momento. Eso es bien importante, porque si no, no vamos a tener contentamiento. Siempre vamos a estar mirando lo de los demás, añorando cada día más otras cosas, y eso no nos da contentamiento, nos da amargura en el corazón. Por eso es tan importante que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estemos enfocados en cada día y no estemos preocupados por el mañana. Tú no tienes control del mañana, yo tampoco, ni siquiera sabemos si va a haber mañana. Entonces la Biblia dice: nada sacas con preocuparte, porque no tienes el control. Y ahí es donde tenemos que entrar en ese descanso. Por eso cuando en el Antiguo Testamento Dios nos habla del día sábado, que fue el día de descanso en Éxodo establecido para su pueblo, un día que pues hay muchas discusiones acerca de ese día, tipifica, representa realmente ese descanso. Nosotros tenemos que entrar en el descanso, trabajar 6 días y descansar el séptimo. La única excepción que Dios daba en el desierto era que el pueblo de Israel podía recoger su provisión y guardar para el día séptimo, o sea, para el día sábado, para el sábado. Era la única excepción. Y cuando ellos recogían y guardaban las reservas para el día sábado, porque ese día descansaban, no recogían la provisión porque entraban en el descanso, era la única excepción que Dios les daba para que ellos pudieran descansar. Por lo tanto, hoy pues nosotros no estamos en la ley, no aplica eso para nosotros, pero sí aplica el principio del descanso. Y ahora nosotros tenemos que entrar en ese descanso cuando entramos en esa dependencia con Dios. Que por es eso Cristo Jesús, nuestro descanso, nuestro reposo. Por eso dice Mateo capítulo 6 versículo 34, 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástale a cada día su propio mal. Fíjate, cuando el ser humano cae en rebeldía, Dios nos pone a sufrir de alguna manera, porque hay maldición. Entonces por eso tenemos que, con el sudor de nuestra frente, trabajar la tierra. Vamos a tener dificultades. La mujer le puso
dolor, mucho dolor para tener hijos. El hombre comenzó a enseñorearse de la mujer, a tomar autoridad, comenzaron muchas cosas a degradarse, y por lo tanto el trabajo se convierte en una carga pesada. Hacer las cosas se convierte como en un sacrificio, y por eso mucha gente dice, bueno, por eso es que nos pagan, porque nadie quiere trabajar. El trabajo es duro, es pesado, es un sacrificio, pero nos toca porque ¿qué hacemos? Entonces vemos el trabajo como algo difícil, algo pesado, algo cargado, algo que nos quebranta. Sin embargo, dentro de ese rediseño de Dios, porque cuando Dios pone a Adán y Eva en el huerto, no solamente le dice que lo administrara, sino que cultivara el huerto, o sea que el hombre iba a trabajar. Pero el trabajo que Dios quiere que hagamos en el orden de Dios, no en el pecado, sino en el diseño, es un trabajo que no es una carga, no es pesado, es un disfrute. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, ahora el trabajo debe ser para nosotros un disfrute, un deleite, salir a trabajar, cumplir nuestras funciones de trabajo, porque ya nosotros lo hacemos el trabajo para el Señor y en el Espíritu. Y cuando nosotros podemos hacer las cosas de esa forma, el trabajo se nos convierte en un disfrute. Y esta experiencia la tuve yo personalmente ayer que hablábamos, cuando antes de conocer al Señor, mi trabajo era duro y yo murmuraba y me quejaba y me deprimía y bueno, me sentía muy mal con mi trabajo. Era un trabajo para mí muy degradante. En mi caso, nunca estuve acostumbrado a ese tipo de trabajo. Yo crecí sin hacer cosas manuales y de pronto me tocaba hacer trabajo con mis manos y sudar y hacer cosas que nunca estuve acostumbrado a hacer. Yo renegaba, me deprimía, me afectaba, pero cuando vino el Señor a mi vida, ¿qué sucedió? Ese trabajo que para mí era una carga muy pesada se convirtió en un disfrute. Cuando yo salía a trabajar, yo disfrutaba, yo me gozaba, porque mientras trabajaba yo adoraba a Dios, meditaba en la palabra, exaltaba al Señor, oraba, meditaba en su palabra, y en realidad el día de trabajo para mí ya se convertía en un gozo. Por eso todo eso es parte de lo que Dios quiere que vamos reconstruyendo en esta creación. Pero perdón, no solamente trabajo del hombre, no solamente el trabajo de salir el hombre a trabajar en la calle y buscar el sustento, sino la mujer en el hogar. O sea, yo también tuve la experiencia de no descansar en las cosas de mi hogar y renegaba y tenía raíces de amargura y quería hacer otras cosas, y para mí era un trabajo duro, desagradecido, decía. Pero cuando vino el Señor en mi vida, empecé a disfrutar, a alabar al Señor, y todas las cosas salían súper bien. Entonces, esa es la diferencia entre estar en y no estar en Él. O sea, nosotros cuando estamos en Él encontramos ese descanso, ese disfrute y ese gozo de hacer las cosas. Nada nos descarga, todo lo hacemos para Él, y hay libertad y hay gozo y hay plenitud. Entonces, no solamente los hombres, las mujeres también a veces estamos agobiadas con tantas cosas en nuestro hogar y nos parece cansón y murmuramos. Y Ramiro, yo me acuerdo que él decía que cuando llegaba al trabajo él tenía que buscar una pieza de carne para la fiera. No. ¿Para qué lo que iba a encontrar en la casa? La tiraba para que no me... Pero de verdad es un cambio tan impresionante cuando tenemos al Señor. Todo lo hacemos para Él y hay disfrute, lo disfrutamos, nos gozamos en eso. Vemos la casa, vemos nuestro trabajo importante, vemos que lo estamos haciendo para nuestro esposo, para nuestros hijos, o sea, lo disfrutamos. Pero cuando no estamos en el Señor, todo lo vemos mal, todo es carga, todo es aflicción de espíritu. Murmuramos, nos quejamos, estamos descontentos. En cambio, en el Señor todo cambia, y ese es el nuevo diseño. Por eso Eclesiastés capítulo 2 versículo 24, mira lo que nos dice. A veces pensamos el trabajo es como una maldición, el trabajo es como un castigo. Para el pecador, para el hombre caído, el hombre degradado sí lo es, pero para nosotros ¿qué es? Dice Eclesiastés 2:24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo.
también he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Ves? Fíjate, Dios quiere que nos gocemos en el trabajo, no que el trabajo sea un sacrificio, una cosa dura, estemos murmurando. No importa el trabajo que Dios nos dé. En mi caso yo puedo testificar, el trabajo que yo tenía en ese momento era el trabajo que yo menos humanamente hubiera querido, el que más me quebrantaba, pero cuando pude descansar, entrar en ese descanso en el Señor, honestamente yo pude encontrar el disfrute y el gozo en el trabajo, y eso trajo bendición a nuestra vida. Dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 18 al 20, dice también: He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Dios quiere que disfrutemos nuestra vida, pero fíjate, como mayordomos, Él nos pone a trabajar, pero que Él quiere que sus mayordomos trabajemos para Él y trabajemos para nuestras necesidades, pero todo lo hagamos en disfrute. Dios quiere un pueblo, una iglesia en gozo, no una iglesia malhumorada, llena de murmuración, llena de quejas, amargada, porque eso no es el diseño de Dios. Ni Dios necesita, porque si nosotros no aprendemos a ver, a entrar en ese descanso en Cristo y a vivir una vida de disfrute en todas las facetas, en todos los aspectos, entonces no vamos a lograr victoria sobre el pecado, no vamos a lograr victoria sobre la degradación, victoria sobre esta humanidad caída. Por eso parte de ese plan de Dios es que nosotros tenemos que levantarnos como un pueblo, y un pueblo que aprendamos a vivir en gozo, aprendamos a vivir en disfrute, y que todo lo podamos disfrutar. Entonces mira cómo, por ejemplo, Dios nos pone como sus mayordomos para que trabajemos en su obra, para que trabajemos en su propósito. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Pues obviamente sabemos que el trabajo de Dios consiste en que Dios necesita edificar su iglesia, edificar su cuerpo. Él necesita preparar a su novia, preparar a su esposa, porque ese es el plan de Dios: edificar una iglesia universal que sea edificada conforme a la expresión, a la estatura de Cristo, que exprese plenamente a Cristo. Y esa es la iglesia que Él viene a recoger, esa es la iglesia que Él viene a buscar para casarse con ella, para llevar a cabo las bodas del Cordero, para vivir eternamente en unidad, en matrimonio con su iglesia. Por lo tanto, Él necesita que nosotros podamos ver esa visión y podamos caminar en esa dirección. Por eso Dios nos dice en su palabra, un mayordomo, imagínate que ese ejemplo que puse, que tú tengas una hacienda, dejas un mayordomo encargado de todas tus cosas. Tú no esperas que este mayordomo esté dedicado 24 horas al día, 7 días a la semana, trabajando en tus asuntos, ¿cierto que no? Tú entiendes que este mayordomo va a trabajar posiblemente 8 horas diarias y va a administrar tus propiedades, tus bienes, lo mejor posible para ti. Pero también este mayordomo tiene su familia, también este mayordomo tiene sus hijos, tiene su esposa, también este mayordomo necesita descansar, también este mayordomo necesita su espacio para hacer su vida alegre y disfrutar todo, para dormir, para comer, para pasar buen tiempo con su familia. De la misma manera Dios también nos da ese espacio. Fíjate, pero somos nosotros los que tenemos que saber balancear bien todo en el orden de Dios, para que el propósito de Dios sea lo más importante para nosotros, así como ese mayordomo fiel y prudente, que lo más importante para él es trabajar para los bienes del amo. Nosotros tenemos que, lo más importante es ser el reino de Dios y su justicia, trabajar para el propósito de Dios, en este caso para la edificación de la obra de Dios. Y por eso dice la Escritura que Él nos llamó y nos dio dones y talentos a todos
para que todas esas capacidades que Dios nos dio, todos esos recursos que Dios nos dio, los usemos como administradores y los usemos bien para poder llevar a cabo el trabajo de Dios, contribuir a esa obra de edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso la iglesia no puede ser una iglesia tradicional religiosa donde tú vienes un domingo a un servicio, te sientas, escuchas y te vas. No, Dios necesita mucho más que eso. Somos una familia, todos tenemos que crecer en la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Todos tenemos que ser edificados mutuamente, y para eso es necesario que tú contribuyas a tus hermanos, yo contribuya a ustedes. Por ejemplo, si Dios me ha dado a mí el don de enseñanza, pues yo tengo que usar ese don, esforzarme como un buen mayordomo por ese don, prepararme con ese don para entregar ese don para ustedes, porque para eso me lo dio Dios. Dios me vaya a llamar a cuentas a mí por eso. Entonces no puedo decir, es que pues mejor ahorita no, más adelante, yo estoy muy ocupado. De pronto, ¿qué tal que me equivoque? ¿Qué tal que cometa errores? ¿Qué tal que no haga las cosas bien? Y no nos va a pasar como aquel mayordomo que en Mateo, no lo vamos a leer todo porque es largo, Mateo capítulo 25. Fíjate cómo Dios escogió 3 mayordomos en esta parábola. Dice, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Entonces se fue y los dejó, y cuando vino le llamó a cuentas, y el que tenía 5 talentos le dijo, Señor, he multiplicado mis talentos, ahora tengo 10. El que tenía 2 talentos, el Señor le dice al Señor, he multiplicado los talentos, ahora tengo 4. Y el que tenía 1 dice, Señor, yo sabía que tú eras un Dios fuerte, un Dios difícil, un Dios exigente, y por lo tanto, pues más bien yo decidí guardar ese talento para no irlo a perder, para no arriesgarlo, y por lo tanto, mira, aquí te lo devuelvo, el que tú me dejaste. Y fíjate lo que dice el Señor en esa escritura en Mateo capítulo 25, en el versículo 27. No sé si lo puedes leer. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Te das cuenta? Y después dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Wow, mira, y eso nos va a pasar a nosotros. O sea, nadie se puede salvar de esto. O sea, y eso es lo que Dios quiere que hoy tú tengas claro. Tú y yo vamos a dar cuentas a Dios un día, porque somos, desde que el Señor nos llamó a ser sus mayordomos, y nos llamó para cumplir una función en esta tierra para Él, un trabajo para Él. Aunque nos llamó a trabajar para Él, también nos dice, también tienes tiempo para disfrutar tu familia, también tienes tiempo para disfrutar tus hijos, también tienes tiempo para irte de vacaciones, descansar cuando necesites, también tienes tiempo de disfrutar la vida un poquito. Pero lo más importante para ti y lo que Dios espera de nosotros es que pongamos a Él, su reino, su prioridad, su propósito, que sea lo más importante para nosotros, y que todo lo que Dios nos dio, fíjate, Dios nos dio inteligencia, salud, dones, talentos, tiempo, energía. Todo eso nos lo dio. ¿Para qué? Entonces muchas personas dicen, yo soy inteligente, tengo dones y los uso para mi beneficio solamente. Entonces lamentablemente hay personas que tienen como prioridad, como hablábamos ayer, prosperar materialmente, cumplir sus propósitos terrenales, llevar a cabo sus metas personales. Y entonces enfocamos nuestra vida en nuestros intereses, y por los laditos, si nos queda tiempo, si podemos, si no hay otras cosas que se anteponen, pues vamos a dedicarle a servir a Dios sin mucho esfuerzo y sin mucha diligencia, porque la verdad es que estamos muy ocupados, porque es que es tanto el trabajo, tanto los compromisos, tantas las responsabilidades personales, que no tengo mucho tiempo para Dios. Por eso lamentablemente hay muchos cristianos que están
desperdiciando la oportunidad que Dios les ha dado, no están viendo su llamamiento, no están viendo por qué Dios los llamó y para qué Dios los llamó y qué Dios está esperando de nosotros. Entonces, si Dios te habla hoy, si tú escuchas la voz de Dios y recibes convicción del Espíritu Santo, deberías de hoy venir delante de Dios y decir: Señor, perdóname, porque la verdad no he sido un mayordomo diligente, no he sido un mayordomo fiel. Señor, dame la oportunidad de hacerlo a partir de hoy. Y por eso Dios nos habla y por eso Dios nos ministra con su palabra, con su espíritu, para que nosotros podamos pues tomar corrección en nuestra vida y para que nosotros podamos hacer las cosas que Dios nos ha dado. Porque al final de cuentas, un día tú y yo vamos a estar delante de Él y vamos a ser juzgados, y Él nos va a llamar a cuentas. ¿Qué hiciste durante todos los años que yo te di en la tierra? ¿A qué te dedicaste? Y vas a decir: bueno, no, Señor, a levantar mi familia, a darles una buena vida, a darle educación a mis hijos, a trabajar durísimo, porque es que eso fue durísimo y sufrí mucho, pero me esforcé y me sacrifiqué. Y el Señor dice: ¿y qué hiciste para mí? Bueno, pues la verdad es que cuando podía iba a la iglesia, cuando podía. Pero pues la verdad, Señor, es que vivía muy ocupado y tenía muchos compromisos y había muchas responsabilidades y entonces pues a veces no podía y pues trataba, pero no podía. Hermano, ¿no quieres tú que te llegue aquel día en esas condiciones? Y hoy el Señor te lo dice y no lo dice y me lo dice a mí. No, hermanos, abramos nuestros ojos, escuchemos la voz de Dios, escuchemos la voz del Espíritu, para que podamos comprender que Dios nos ha llamado con un propósito, no para ser cristianos de nombre, no para ser cristianos religiosos, sino para ser hijos de Dios y ser mayordomos de Dios, que cumplamos el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Por eso la palabra nos dice que tenemos que Dios nos va a dar corazones nuevos, un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para que lo conozcamos a Él. Y por eso Dios nos habla, porque por medio de su palabra, si tenemos el Espíritu Santo, Dios nos va a redarguir, nos va a convencer, nos va a hablar, nos va a decir: wow, vamos a poder decir amén, sí, Señor, tienes razón, perdóname porque estaba medio adormecido, no había visto realmente el por qué tú me escogiste, el por qué tú me llamaste. Y entonces pues entonces estamos desperdiciando en cierta manera pues nuestro tiempo, nuestra vida, y entonces en vez de someter todas las cosas bajo los pies de la iglesia y tomar autoridad sobre toda la degradación, sobre todo el pecado, sobre toda la maldad de este mundo, sobre todo el desorden que hay en esta humanidad, debemos tomar autoridad y empezar a caminar en la voluntad de Dios, cumpliendo el propósito de Dios, haciendo las cosas que Dios nos llamó a hacer, para que entonces un día Dios nos llame y nos pueda decirnos a nosotros: entra, siervo fiel y prudente, entra a la presencia de Dios, ven y regocíjate para que heredes el reino de Dios que está preparado para ti. Entonces nosotros no debemos ser esos mayordomos imprudentes, no diligentes. Por eso hay cristianos que son muy cómodos, y realmente no tienen las cosas de Dios como algo importante. Es triste. ¿Cómo verá ese jefe, ese amo a sus mayordomos así? Imagínate que tú tengas tu mayordomo en tu finca, en tu hacienda, y de lejos lo veas y te des cuenta que él, en vez de estar ocupándose en manejar bien tus cosas y cumplir los propósitos tuyos en tus propiedades, te das cuenta que él está dedicado a lo de él, a sus propios intereses, a sus propios deseos. A lo mejor no son malos, pero en realidad no está siendo diligente, y el poquito tiempo que le dedica a tus cosas pues es muy poquito y no es suficiente. Y por los laditos, ¿qué pensarías tú como amo? ¿Qué pensarías tú como jefe? ¿Cómo mirarías a tu mayordomo así? Realmente, si fuéramos en la tierra,
en un negocio y tuviéramos empleados así, ¿qué harías? ¿Los echarías? Yo no creo que te quedarías con ese empleado. Lo llama y le dice, mira, ¿sabes qué? No quiero que sigas trabajando para mí, porque tú vienes acá y en vez de estar aquí trabajando para mí, para mis intereses, ¿qué estás haciendo? Estás aquí, vienes a mi empresa, pero estás dedicando el tiempo para tus propios intereses y por los laditos atiendes mis necesidades. Pues no te quiero más. Y por eso el Señor nos dice que ese amo va a venir un día y nos va a llamar a cuentas. Es interesante saber que Dios nos da espacio y nos permite equivocarnos, nos permite fallar, nos permite desviarnos, porque por esa razón Dios se va, Dios descansa, Dios nos observa de lejos y viene a llamarnos a cuentas. Mira cómo en Efesios capítulo 3 versículos 8 y 9 nos dice el Señor: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y en 1 Corintios 4:1: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Wow, Dios nos ha llamado, fíjate, nos ha encargado ser los administradores de los misterios de Dios. Wow, ¿por qué? Porque todo el evangelio es un misterio. Todo el propósito de Dios es un misterio. El mundo no puede entender esto. Dios quiere revelarnos sus misterios a través de su palabra, y por el Espíritu podemos ver y entender sus misterios, el evangelio, el propósito de Dios, todo el plan de Dios, que el mundo no lo puede ver. Pero al mismo tiempo Dios nos está dando revelaciones, nos está permitiendo ver las cosas en una dimensión celestial, nos permite ver sus misterios celestiales, nos permite ver sus verdades sobrenaturales, pero no lo hace simplemente para que nos sintamos orgullosos. Oh, yo sé Dios, tengo conocimiento, conozco la palabra. No, para que los administremos, para que toda esa revelación que Dios nos da la usemos para su propósito, para que a través de los dones, los talentos, el tiempo, la energía, la inteligencia, nuestra salud, todo eso, digamos, Señor, heme aquí, ¿qué quieres de mí? ¿Qué puedo yo contribuir? ¿Qué puedo hacer para contribuir al propósito tuyo en la tierra? Para ser ese siervo fiel y prudente, ese mayordomo fiel y prudente. Entonces, ¿ves la diferencia? No podemos ser esos siervos dormidos, esos siervos que están despistados, que están enfocados en otras cosas. ¿Por qué? Porque un día el Señor va a venir. ¿Y qué va a pasar? Nos va a castigar, nos va a mandar a azotar. Somos sus hijos, pero vamos a ser azotados, dice la palabra. Pero entonces nosotros tenemos ese llamamiento de predicar el evangelio, ese llamamiento de ministrar la palabra de Dios, ese llamamiento de orar por la iglesia, orar por el propósito de Dios, ese llamamiento de ayudar a nuestros hermanos en la fe, ese llamamiento de contribuir a que la gente conozca más del Señor Jesucristo, ese llamamiento de estar juntos, de coordinarnos, de crecer en el amor, de ser una familia real, una familia poderosa de la fe, que Dios nos une para que juntos llevemos a cabo el plan de Dios. Por eso dice Colosenses capítulo 1 versículo 25: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y Efesios 3:2: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y 1 Pedro 4:10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Yo oro para que tú veas esto, para que tú lo escuches, lo recibas, lo veas y lo apliques a tu vida. Porque fíjate, si Dios me muestra esto a mí y yo no te lo presento a ti,
no lo enseño a la iglesia, un día Dios me va a llamar a cuentas y me va a decir: yo te mostré esto y ¿qué hiciste? Ah, no, Señor, yo lo apliqué para mi vida, pero no lo ministré a los hermanos. Esa no es la idea. La idea es darnos por la iglesia. La idea es trabajar para la iglesia. La idea es fíjate, para este seminario de fin de semana yo le dediqué casi un mes a prepararme, a orar, a meditar, a leer la palabra, a escudriñar, a escribir, a tomar notas, porque Dios me puso esa carga, me puso esa necesidad. Yo decía: Señor, yo oraba y decía: Señor, dame, muéstrame qué es lo que tú quieres hablarle a tu iglesia, qué es lo que la iglesia necesita para que, y encima de eso ha puesto carga de oración. Espero que tú también la hayas. Tengo orar para que no solamente se ministre lo que Dios me ha puesto en mi corazón, sino que además la iglesia reciba, que no sea un tiempo perdido, que no sea una administración que caiga en mala tierra, en tierra dura, donde la semilla no engendra y no da frutos. Yo oro, y de verdad esa es la carga que Dios ha puesto en mi corazón. No es mi carga, es la carga de Dios. Y lo mismo tienes que hacer tú. Tú tienes que orar para que Dios te muestre a ti qué es lo que Dios necesita de ti y cómo Dios te puede usar para contribuir al propósito de Él, a la edificación de la iglesia. Y esas cosas que Dios te da, debemos hacerlas con diligencia, esforzándonos, disponiéndonos, y las debemos además disfrutar, porque debemos hacerlas en el Espíritu, no en nuestras propias fuerzas. Porque igual yo oraba y decía: Señor, heme aquí estoy para hacer tu voluntad, pero yo no tengo control sobre qué va a pasar en la iglesia. Yo no tengo control si los hermanos reciben o no reciben. Por eso digo: Señor, ahora sí encárgate tú. Yo hago mi parte, tú haz tu parte. Yo me dejo usar por ti. Ahora tú, Padre, tú haz lo que tú tengas que hacer, y yo ya no puedo ser responsable de lo que Dios vaya a hacer, pero sí soy responsable de lo que Dios me puso a mí a hacer y lo que yo puedo controlar. Yo tenía que controlar mi tiempo, tenía que escarbar tiempo, porque durante este último mes tuvimos un viaje, como ustedes saben, a Colombia, y en ese viaje estuvimos muy ocupados, y yo tenía que escarbar tiempo para prepararme, para estudiar, para meditar, para escribir, para orar, y tenía que sacrificar cosas. De pronto, en vez de ponerme a ver noticias en la televisión, me ponía a estudiar. De pronto, en vez de acostarme temprano y dormir, me ponía a estudiar. De pronto, en vez de levantarme tarde, me levantaba más temprano. Yo tenía que esforzarme para poder cumplir la misión para la cual Dios había puesto en mi corazón llevar a cabo. Ahora, yo he hecho lo que Dios me ha puesto, pero yo no sé qué va a pasar en tu vida, qué va a suceder en tu vida, qué va a suceder en la iglesia. Yo oro para que Dios se glorifique, oro para que esta palabra no regrese vacío, oro para que el Señor dé convicción, dé arrepentimiento y nos lleve a ver realmente el reino de Dios y su justicia, nos lleve a ver su propósito, nos lleve a ver su plan, para que juntos podamos ser esos mayordomos fieles y prudentes. Imagínate si todos nosotros estamos caminando en la misma dirección. ¿Tú te imaginas que todos estemos en función de servir a Dios, de que Dios nos use, de dar lo mejor para Dios? Pues la iglesia sería una bomba. Dios se glorificaría poderosamente. Habría un avivamiento que tú no lo puedes imaginar, como Dios se glorificaría en nosotros. Haría que mucha gente pudiera ver la gloria de Dios. Pero si no sucede es porque tú estás dormido, porque tú estás cómodo, porque tú estás más ocupado en tus propios asuntos, construyendo tus propios intereses, tus propias necesidades, y estás dejando la casa de Dios, la obra de Dios desierta, porque no tienes tiempo para Dios. Simplemente quieres que te sirvan, pero no quieres que Dios te use
poderosamente, no estás dispuesto a esforzarte, no estás dispuesto a sacrificarte, no estás dispuesto a dar lo mejor de ti para el reino de Dios. Por eso yo oro hoy para que toda esta administración de este fin de semana pues cumpla su propósito y realmente produzca en nosotros ese entendimiento y ese arrepentimiento, para que de verdad a partir de ahora nuestra visión, nuestro entendimiento sea diferente y podamos realmente ser esos mayordomos fieles y prudentes, para que cuando venga nuestro Señor nos halle haciendo su voluntad. Le damos gracias a Dios. Gracias, Le Señor. damos gracias al Padre. Quisiera compartir en Lucas 12 quién es el mayordomo fiel. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad les digo que le pondrá sobre todo sus bienes. Mas si aquí el siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, no solamente con licor, con el mundo, vendrá el Señor de aquel siervo en ese día en que éste no lo espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Que seamos esos siervos fieles y prudentes en la casa del Señor. Recordemos que solamente somos vasos del Señor. Somos vasos de barro inclusive. Pero si cada día nos acercamos a Dios y permitimos que nos lave, que nos limpie, que nos purifique, nos acercamos a Él confiadamente para que Él haga la obra en nuestras vidas, el Señor va a fluir y va a llevarnos a hacer su voluntad, a poder multiplicar y hacer estos dones, todo el talento, los dones que Él nos ha dado, que cada uno de nosotros tenemos, para que podamos servir en su casa. Que cuando el Señor venga, y viene pronto, nos haya haciendo así.